comentarles que va a haber dos etapas de la presentación. En una, ir contando mis experiencias en cómo me ha llevado a interesarme en este tema y el por qué. Ahí utilizaré un lenguaje común para que podamos comprender y hacer la analogía con la película, y en una segunda etapa pues estaré mostrándoles ahora sí lo que hemos ya hecho, investigado en el área de la aterogénesis o de riesgo cardiometabólico. Muy bien, pues le comento, esta primera etapa empezó de interesarme en la parte de investigación de este tema cuando estuvimos trabajando pues un tiempo considerable en el laboratorio clínico haciendo los análisis que normalmente se hacen, los análisis bioquímicos, muchos de ellos, no del todo, pero bioquímicos. Y en ese entonces, pues para mí era muy revelador ver tanta información que se generaba en el laboratorio y el poder estar allá, ¿no? Como decimos nosotros, informando esos resultados, pero a la vez cuando hacía mis estadísticas que eran para la cuestión administrativa, voy a empezarme a dar cuenta que habían ciertos patrones, o más bien había ciertas frecuencias cuando yo estaba en el área, por ejemplo, de química clínica, donde veía una constante en cuanto a algunas anormalidades en el perfil de lípidos, sobre todo en la comunidad que asistía al laboratorio clínico, estoy hablando de nuestra universidad. Y fue que, pues ahí empezamos a tener esa inquietud por estar revisando cada vez más y empezar a contestar preguntas como ¿por qué y a qué se debía por ejemplo, para mí era muy revelador, era muy rápido identificar esas tendencias que observaban. Esa era ahí por el año de 2006, cuando decidimos empezar a investigar un tema que para mí en su momento era muy importante. Y como toda, podríamos decir, toda secuencia, toda película o todo diálogo de repente que las personas que escriben este tipo de películas, pues hay que meterle un poco de drama para jalar el interés. Y esto me refiero que el tema central, pues estamos hablando de la aterogénesis y ahorita voy a explicar su relación con la enfermedad cardiovascular. Entonces, en ese momento yo decía, pues me gustaría estar investigado una de las principales causas, una de las principales problemáticas que tenemos como seres humanos, y esto es, pues, de qué estamos muriendo. Y aquí, poniendo un poco de drama, pues nada más y nada menos que vamos a estar revisando uno de los temas que están relacionados con la primera causa de muerte en todo el mundo. Lo que ustedes ven aquí, pues nada más y nada menos que son unas de las estadísticas de las 4 principales causas de muerte. O sea, ¿de qué nos estamos muriendo? ¿Cuáles son esas 4 causas principales de muerte en todo el mundo? Y en primer lugar está la enfermedad cardiovascular, que ahorita les voy a mostrar qué significa. En segundo lugar, de cáncer o neoplasias malignas. Tercer lugar, enfermedades respiratorias, enfermedad obstructiva crónica o alguna de estas patologías de los pulmones. Y en cuarto lugar, complicaciones de la diabetes. Hay mucha gente que está muriendo todos los días por estas 4 principales causas, en ese orden documentado en los reportes internacionales. Desafortunadamente, la mayoría de esas muertes se dan en países con ingresos medios y bajos como el que estamos nosotros, y desafortunadamente la mayoría, y hay una relación de las personas de complicaciones de la diabetes de enfermar y morir de esta patología de la enfermedad cardiovascular. Bueno, ese es el panorama mundial, pero ¿qué creen? En un ambiente nacional, o sea, las principales causas de muerte en México, pues siempre están esas 4, pero ahí es donde me empecé a interesar más. Esas posiciones cambian de un escenario internacional a uno nacional, donde la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte, pero ya la diabetes está en segundo lugar. Esto también, ahorita vamos a ver la importancia, porque pueden ser las mismas causas de muerte, pero dependiendo de las latitudes o del contexto, estas pueden tener un mayor o no prioridad. Me refiero a tener, si no prioridad, importancia para poder investigarlas, para poder estudiarlas, para poder generar conocimiento que pueda ayudar a predecir y que se puedan evitar este tipo de muertes. Pero lo quisiera recalcar que a nivel mundial estaba en cuarto y en México la diabetes está en segundo lugar. Bueno, también quisiera mostrarles del ambiente internacional, nacional, esas
causas de muerte, por ejemplo, en nuestro estado, ¿cuáles son? Y de manera igual podemos ver que se repite. Estamos hablando de lo que ven aquí, las primeras causas de muerte en la segunda columna en el 1990 y aquí en el 2005. Y desde 1990 a 2005, la enfermedad isquémica del corazón, ahorita vamos a ver qué se refiere a isquémica del corazón, es la primera causa de muerte. Tanto era en 1990 como en el 2005, las últimas estadísticas que busqué de mortalidad, ¿sí? No ha cambiado. Al igual que las enfermedades, podemos decir, tumores malignos o en cáncer, en segundo lugar desde el 2090, de 1990, perdón, al 2005. Y en el 1990 la tercera causa eran las enfermedades cerebrovasculares, que es un tipo de enfermedad cardiovascular que estaba en tercer lugar, pero que ya en el 2005 ha cambiado a un quinto lugar. Y lo que sí me sigue llamando la atención es que, por ejemplo, la diabetes, que estaba en un séptimo lugar en 1990, adquirió un tercer lugar, ha subido como principal causa de muerte en nuestro estado. Al igual que como vimos en México, que está en segundo, pues en Yucatán también, si no en segundo es en tercer lugar, y es muy importante este número, y sobre todo este cambio que ha habido de un séptimo lugar de 1990 al 2005. Pero bueno, esperemos un ratito, pero para mostrarles la importancia, ya vimos la importancia en cuanto es la primera causa de muerte, pero ¿qué es una enfermedad cardiovascular? Pues nada más y nada menos que es un conjunto de trastornos del corazón principalmente y de los vasos sanguíneos. Y dentro de este conjunto, porque es un conjunto de trastornos, la principal, ¿sí? Podemos decir, la principal enfermedad dentro de este conjunto es la cardiopatía coronaria, la aterosclerosis o la enfermedad isquémica. Esta definida como es la enfermedad que es causada por un depósito de colesterol en las arterias coronarias, principalmente las del corazón, que obstruyen y finalmente evitan el paso de sangre. Y si no hay paso de sangre, pues no hay paso de oxígeno porque viene dentro de la hemoglobina y el corazón sufre de un infarto. Un infarto es la suspensión de oxígeno a cualquier tejido, en este caso al corazón, y si no hay oxígeno, como bien sabemos, ya hemos empezado a estudiar, si no hay oxígeno, no hay combustión. Si no hay combustión, en el caso de metabólicos, pues no hay reacciones químicas en presencia de oxígeno, entonces no hay, ¿sí? Definitivamente obtención de energía para funcionar. También existen otros tipos de enfermedades que en conjunto se llaman enfermedad cardiovascular, como por ejemplo la segunda más importante es la enfermedad cerebrovascular y otras más. Pero nosotros nos vamos a enfocar en explicar y mostrarle la importancia de esta enfermedad y por qué es la principal causa de muerte en el mundo, en México y también en nuestro estado. Pero bueno, no quisiera empezar y dar el mensaje como todo lo relacionado con el metabolismo de lípidos es malo y está relacionado con muerte, sino comprender realmente por qué es la principal causa de muerte, porque está relacionado, como ven ustedes aquí, algunos de ustedes habrán visto esta serie de ficción donde un maestro de química, pues lo puse porque pues no todo lo que aparenta ser malo lo es. Como este señor tenía tantos conocimientos, bueno, los empleó en un escenario diferente, donde pues ustedes ya si lo han visto, pues se dedicó a sintetizar un tipo de sustancias que no son del todo saludables para poderlas consumir, ¿no? Igual es el escenario de los lípidos, ¿no? No todo lo relacionado, cuando escuchemos con lípido es malo y es muerte, sino está relacionado con la principal causa de muerte porque su función es muy importante, los lípidos, para poder vivir, para poder mantenernos vivos. Y como ustedes seguramente ya empiezan a estudiar, pues los lípidos, dentro de las 4 principales funciones, pues está que forma, por ejemplo, los componentes son componentes importantes de las membranas celulares, ¿sí? Hablando específicamente del colesterol, que tiene una función muy importante, como también los lípidos relacionados con grupo fosfato, los fosfolípidos que están formando, y todo el tiempo estamos nosotros formando y degradando membranas, y por eso es muy importante los lípidos para esta función. También nos sirve, que lo que ustedes seguramente más lo relacionan, como
nos sirven como fuente de energía principalmente. Nosotros somos unas máquinas que evolutivamente hemos sido muy eficientes y necesitamos combustibles para poder funcionar. Y uno de los combustibles que mayor aporte energético nos da son los lípidos. Y cuando tenemos en exceso, pues también la estructura, la importancia de la estructura de los lípidos para poder almacenar esa energía cuando tenemos exceso y poderlo utilizar cuando se necesite o cuando haya una disminución de ingesta y que nos pueda ayudar esas reservas para poder sobrevivir. Es una de las funciones muy importantes. También los lípidos y derivados sirven como moléculas biológicamente activas que van a ejercer una amplia gama de funciones en nuestro organismo. Y también, muy importante, que son precursores de ácidos biliares importantes para el proceso de digestión y multiplicación de grasas, y también como estructura que vamos a ver de hormonas. Empezamos a ver que quizá, más bien el mensaje que yo quiero mostrarle, que no está relacionado tanto con lo malo. Lo malo es cuando no se van a depositar en lugares donde no se necesitan o cuando hay un exceso. Como les comentaba, es muy importante el colesterol porque es parte de las membranas celulares, evita que se peguen, por ejemplo, cuando baja la temperatura, y que le da mucha fluidez a la membrana. La estructura es muy importante, como ustedes ya habrán estudiado, tiene 27 átomos de carbono, tiene 4 anillos importantes y solo una partecita que es polar y que es donde se va a relacionar con otro fragmento de la membrana que también es polar. También es precursor de hormonas. El esqueleto, el ciclopentano perhidrofenatreno, es muy importante como precursor de las hormonas esteroideas, principalmente hormonas sexuales. Y también es parte importante como estructura de la vitamina D, que es muy importante para poder realizar funciones biológicas. Bueno, esto, si se dan cuenta, al ser los lípidos, ¿sí? Estructuras muy importantes para realizar estas funciones, adquirir energía, almacenar y de estructuras de hormonas esteroideas, por ejemplo, hormonas sexuales, pues cumplen funciones muy importantes para nosotros como seres humanos, que es poder tener energía, ¿sí? Incluso almacenarla cuando se necesite y poder reproducirnos cuando llegue la edad para poder pasar esa información genética a nuestros descendientes. Dos funciones importantes realizan metabólicamente y reproductivo. Y eso es lo que nos ha hecho verdaderamente exitosos como especies, y otros primos que tuvimos en el pasado desaparecieron, como los neandertales y todos los demás, y nosotros conservamos porque tenemos estos mecanismos importantes, muy regulados muchos de ellos, pero cuando existe una desregulación, también por lo importante que son, cuando existe la desregulación, pues es lo que vemos que está relacionado con la principal causa de muerte. Esa es la explicación, y no todo es malo, sino que es tan importante el metabolismo de lípidos que está relacionado con cuando falla, está relacionado con la primera causa de muerte. Y lo que les comentaba, esa relación no benéfica, pues lo podemos observar cuando el exceso de colesterol, por ejemplo, se deposita en las vesículas y causa obstrucción, y esto evita que podamos emulsificar bien las grasas, porque forma parte importante de las sales biliares, que son los detergentes biológicos que tenemos para poder desdoblar las grasas y poder absorberlas y poder obtener energía. Y otro fenómeno que nos ocupa el día de hoy, que está cuando este colesterol se deposita en lugares donde, bueno, el exceso de colesterol se deposita en lugares donde no debería depositarse, por ejemplo, en las paredes de los vasos sanguíneos, en las paredes de las arterias, y esas arterias, por ejemplo, van al colesterol, están relacionados con esa obstrucción y con la principal causa de muerte, que es la aterosclerosis, que es ese fenómeno que vamos a ver. Y como bien saben, la mayoría, cuando uno revisa, siempre va a ver que existe esta aterosclerosis o el ateroma que se forma. El principal mediador o el principal componente que forma este ateroma es ese depósito de colesterol, y sabemos históricamente que hay uno malo y uno bueno, y ahorita vamos a explicar por qué, que nos va a empezar a llevar de la mano. Pues bueno, esto pasa, como ustedes sabrán, que es tan importante que los lípidos como fuente de energía, y como ustedes saben que los lípidos pues no se llevan muy bien con el agua, y la mayoría de la sangre, pues tenemos una cantidad, el agua circula
en mayores concentraciones en todos nuestros organismos, células, pero principalmente en nuestros vasos sanguíneos, pues no se pueden mezclar. Entonces, para poder circular, los lípidos utilizan vehículos que se llaman lipoproteínas, que son estructuras que pueden tener un ambiente amigables con el agua en la parte externa, pero que en el centro engloban a los lípidos, principalmente colesterol y triglicéridos, para ir llevándolos por todo nuestro sistema, por toda nuestra circulación y poderlos depositar en donde se necesiten. Colesterol, por ejemplo, para formar membranas, los lípidos, triglicéridos, por ejemplo, para poder oxidarlos y poder obtener energía. Los triglicéridos están hechos, o triacilgliceroles, mejor dicho, están hechos son una estructura formada por glicerol y 3 ácidos grasos libres, que cuando se hidrolizan, cuando se rompen, generan energía principalmente. Entonces, es así como circulan en nuestro cuerpo y que, como les comentaba, pues van a ir a depositar estas sustancias a donde deben de ir, y también en un momento dado hay ciertas lipoproteínas que se encargan de recoger lo que ya ha sido suficiente. Y es por eso que se le denomina al colesterol malo, o LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, o LDL. Se llama malo, se le ha dicho comúnmente que es el colesterol malo, porque es el que, podemos decir, en un sistema de entrega, es el que entrega ese colesterol a las células, pero a veces cuando hay un exceso, los empieza a depositar en las paredes, como ven ustedes aquí, de los vasos sanguíneos, que es su principal función. No es malo, sino que cuando hay un exceso, pues sí es malo. Y el otro se le ha dicho que es el colesterol bueno, o más específicamente las lipoproteínas que transportan el colesterol, y que se le ha documentado como bueno porque su función importante es recoger todo ese exceso que se está depositando para llevarlos al hígado y poderlos ser excretados. Más bien no excretarlo porque no se puede eliminar, sino reutilizarlo, por ejemplo, como sales biliares, etc. Lo que vemos aquí, pues es una animación de cómo pues, existe un tipo de colesterol que son lipoproteínas o denominadas malas, que los lleva y los deposita, y hay otro que los recoge, o que por eso se le llaman buenos, porque va a quitar todo ese colesterol que ya no nos va a servir. Y que, haciendo una analogía con la película, pues en esa película, pues también habían dos personajes, uno que le decían el bueno, que es este que está aquí a la derecha, que ahí si después de esto les da ganas de ver la película, pues es uno de los actores que empezó a tener importancia en esa película, que es Clint Eastwood, porque le decían el bueno en la película porque era un cazarrecompensas. Bueno, porque, como les decía, pues agarraba al malo, lo entregaba, pero también tenía una recompensa. Y había otro definitivamente en la película que era un matón al sueldo, que después converso, pero bueno, finalmente, y había esta interacción, como les decía, y ahorita vamos a ir viendo, el tema central de la película se basa de que todos tenían el mismo objetivo, que iban a buscar un tesoro, pero no todos tenían la información para llegar al lugar. Cada uno de ellos tenía cierta información y tenían al principio que convivir para poder no dar esa información, porque seguramente uno no iba a ser eliminado, pero para sí poder interactuar y poder llegar a su objetivo. Cada uno de ellos tenía esa información, y hago esa analogía con esto porque cada uno de estas lipoproteínas en sí tienen una función, ¿sí?, que dan información cuando nosotros la medimos. Entonces, por eso es que empecé a hacer la analogía con esta película, que cada quien da una información dependiendo de su función que realice. Aquí entregando a los malos, o este malo de repente documentado. Bueno, como les comentaba, todo esto es lo que yo sabía en ese año, que nada más sabía el colesterol malo y bueno, y que eso era lo que medíamos, y que esto es lo único que interesaba en ese momento hacer. Las personas, si querían ver si tenía una predisposición a desarrollar una enfermedad cardiovascular o que tenga un infarto, había que leerles, ¿sí?, qué tanta concentración de este colesterol malo tenían y qué tanta concentración de este bueno tenían, para poder estimar un riesgo a través de índices o a través de factores, ¿sí? Y que siempre hemos conocido que ¿sí?, nos dicen que mientras más bajo es mejor, y el bueno, que mientras más elevado es mejor. Entonces, en ese momento, hasta eso yo sabía. Y además sabía que, por ejemplo,
lo que ven ustedes aquí es una constelación en un escenario que les comentaba, como en la película que se da en el viejo oeste. Aquí es en los vasos sanguíneos donde han interactuando estos actores, principalmente el mediador, que es el colesterol malo, que cuando hay un exceso, por ejemplo, y cuando hay una lesión en el endotelio o en la pared, este ingresa, como vemos aquí en el numerito número 1, va a ingresar y después cuando ingresa, porque cuando está en circulación, nuestro organismo nos protege con antioxidantes para evitar que cambie su estructura, porque nosotros funcionamos la mayoría de nuestras células con receptores ligandos para comunicarse entre ellas. Entonces, mientras esté íntegro esta capita de lipoproteínas que lleva el colesterol, no hay problema en la circulación, pero cuando entra en este ambiente donde no hay ese contexto antioxidante, se oxida, pierde su forma, y entonces cuando pierde su forma es reconocido por las células, específicamente los macrófagos, como ustedes también ya lo empezarán a estudiar. Los macrófagos se llaman así cuando están en los tejidos, pero cuando están en circulación es un tipo de glóbulo blanco que nosotros lo conocemos como neutrófilos, que ingresan, se transforman y van a hacer una función importante, que es reconocer, podemos decir, estructuras que por las cuales no son diseñadas de origen bien, y las van a introducir a su interior, las van a destruir, y esos me van a empezar a depositar. Entonces, cuando se destruye esta lipoproteína, se libera el colesterol y lo van a ir a empezar a depositar en la parte interna de la membrana, y se va a dar este fenómeno de aterosclerosis, donde vemos que actúa este colesterol malo que les comentaba, que es el mediador, y por eso se le dice que es el colesterol malo, porque tiene esta función, y de ahí está, y el núcleo es de colesterol. Entonces, desde hace muchos años sabemos que es el mediador principal del proceso de aterogénesis, ¿sí? Y que cuando, por ejemplo, hay un exceso, pues también viene el colesterol HDL, el bueno lo recoge y se lo lleva para que no se deposite tanto. Bueno, hasta allá sabíamos que esto era una infusión importante, y que además, por ejemplo, aquí les muestro un video donde se hace una animación de cómo va creciendo ese depósito que vimos hace ratito de colesterol, va creciendo hasta que en un momento dado se rompe esa pared de las arterias, se va en la íntima, se rompe. Esto hace que se desencadene toda la fase fluida de la hemostasia, antiguamente la conocíamos como cascada de la coagulación, y va a obstruir. Entonces, imagínense, si este vaso sanguíneo llevaba sangre al corazón, y al llevar sangre, pues la importancia está que lleva los glóbulos rojos que ven ustedes ahí. Los glóbulos rojos en su interior tienen hemoglobina, y la hemoglobina lleva oxígeno. Entonces, se obstruye, no llega sangre, no llega oxígeno, y el tejido del corazón, principalmente el tejido muscular, que se llama miocardio, ¿sí?, se paraliza, y entonces deja de funcionar el corazón. Por eso se llama un ataque al miocardio, o sea, se da la suspensión de oxígeno y ese músculo se paraliza, por de ahí su nombre. Pues esto es lo que sabíamos hasta ese año, y yo decía, bueno, pues está muy bien. A ver, creo que no avanza. No, creo que tuve problemas con esto. Creo que siguen viendo, ¿verdad? Entonces, hasta ahí sabíamos que había un colesterol malo, un bueno, como en la película, que interactuaban, y que pues nosotros nos limitábamos a medir esas concentraciones en el laboratorio, y que sabíamos que existían puntos de corte, que para que no tengamos ese riesgo debemos de tener el colesterol por debajo de 200, el colesterol total, los triglicéridos por debajo de 150, que el colesterol bueno, ¿sí?, que mientras más alto mejor en las mujeres, en los hombres, perdón, tiene que ser más alto de 40, en las mujeres también de 50, que el colesterol LDL, por ejemplo, que no debería rebasar los 100 miligramos sobre decilitro, y hasta ahí todo eso era lo que hacíamos o seguimos haciendo, y esa es la información que se utiliza para poder estratificar el riesgo cardiovascular, el predecir que se está formando este fenómeno que acabamos de platicar,
y que es muy útil, ¿sí? Clínicamente para tomar decisiones. Pero en ese entonces yo decía, bueno, es que esta historia del bueno y el malo, tanto como en el fenómeno de aterosclerosis que aparece como en la película, pues lo sabíamos, ¿no? O sea, siempre hay la lucha entre el bien y el mal, entre el malo y el bueno, pero casi siempre hay otros actores que a veces tienen una importancia en esos escenarios que habría que a veces analizar para ver cuál es su verdadera función. Y en el caso, por ejemplo, de la película, ¿sí? Era principalmente el que este otro actor que era el feo, pues de alguna manera, pues si era un ladrón nada más, no interviene, pero también tenía una información importante que era que necesitaban los otros dos para poder llegar al tesoro, ¿sí? Entonces, haciendo esa analogía, pues yo también decidí que podría estar dando una información, ¿sí? Que hacer la analogía con la película, que este actor que no es tan relacionado como actor principal, pero sí tenía esa información, pues también a lo mejor en el fenómeno de aterosclerosis habían otros actores que podrían estar relacionados con este proceso. Las dos diapositivas me las salté un poquito para poder ir un poco más rápido, pero realmente ya se sabía en ese entonces que el medir el malo y el bueno, hablando del colesterol, pues sí daba información, pero no, en algunos casos no ayudaba a poder predecir la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Sino que habían otros seguro lipoproteínas, bueno, el fenómeno se estaba dando otros actores que podrían estar dando o complementando la información, que es más correcto, para poder estratificar mejor el riesgo. Estratificar el riesgo se dice cuando yo a través de estas mediciones que yo me haga y que sea analizado, por ejemplo, en un factor, dividir proporciones del malo entre el bueno, por ejemplo, me puede decir cuál es la probabilidad que yo tenga o que se me esté formando ese fenómeno o que se esté dando ese fenómeno en el interior de mis venas, de mis arterias. Entonces, eso es el predecir. Sí daba información, pero no del todo, en algunos casos ayudaba, sino que probablemente había otro actor. Y en la película también, efectivamente, tenía otra información que ayudaba. Esto, pues empezamos en ese entonces a analizar realmente qué es lo que estábamos nosotros haciendo en el laboratorio. Cuando nosotros hacemos la medición de lípidos, por ejemplo, pedimos que estén de 10 a 12 horas de ayuno, que sin eso no podríamos hacer la medición. Y lo que realmente medimos cuando estamos en ese estado, y ahí empecé a ver la importancia de estar leyendo constantemente, porque cuando uno trabaja, de repente la rutina empieza uno a llevarlos precisamente por ese estado donde así es y no puede haber otra forma, ¿no? Y conforme va leyendo uno, va actualizándose, va viendo que la información que se empieza a generar empieza a cambiar mucho de lo que habíamos estudiado hace tiempo. Entonces, cuando nosotros vamos al laboratorio y nos dicen que debemos estar en ayuno, realmente lo que vemos nosotros, al igual que cuando vemos una película, escenas, lo que hacemos es medir, ¿sí? La cantidad de lípidos que están casi nada más una hora antes, hora o media, 2 horas antes de la toma de muestra por la mañanita. Imagínense que van a las 7 de la mañana. Y entonces esa información que nos da cuando vamos en ayuno, pues principalmente hablando de información que nos dan los lípidos cuando los medimos, colesterol, triglicéridos, el HDL, LDL, o el bueno, el malo, como les decimos, pues nada más nos está dando la información, si ve mi cursor, de la mitad de la película que pasa durante todo el día cuando estamos comiendo. Normalmente cuando nos levantamos, desayunamos, después empezamos a comer entre comidas, almorzamos, a veces no tan sanos, seguimos comiendo, seguimos, por ejemplo, la cena y seguimos entre comidas. Entonces, realmente, imagínense todos como un reloj, las 24 horas del día, y realmente cuando nosotros vamos en ayuno, nada más vemos una partecita de la película y analizamos en el metabolismo solo las lipoproteínas que provienen del hígado. Pero si Maestro, midiéramos, perdón, sí, creo que dejó de compartir. sí, a ver, están viendo No, dejó de compartir. No se ve. a ver,
Hay algo que pasó aquí. No sé si me... ¿Ahora sí ven? Ahora sí ya. Bueno, les comentaba que lo que estábamos viendo aquí es que realmente lo que hacíamos antes, o seguimos haciendo, es nada más ver una parte de la película y medimos una parte nada más del metabolismo de los lípidos. Por eso de repente como que no nos da mucha información para predecir qué está pasando en el interior de nuestros organismos, específicamente cómo se está moviendo el colesterol, los triglicéridos en el interior de nuestro cuerpo, sino que sería importante ya empezar a medir en cualquier hora del día, porque realmente este es el escenario que tenemos, no tanto el ideal como de ayuno, sino todo el otro escenario, y que cuando estamos en ayuno nada más medimos lo que ustedes ven aquí en esta partecita, que es el LDL, el malo, solo lo medimos aquí. Y si nosotros hiciéramos una toma que no sea en ayuno, podríamos estar midiendo tanto esto como otros actores, ¿sí? Yo les digo, en el fenómeno de producir la aterosclerosis que no se da, principalmente estos que son los remanentes de kilomicrones, que se da pocas horas después de que comemos, específicamente 2, 3 horas, y que se encuentra ya, hay cada vez más evidencia de su utilidad o principalmente la medición para predecir mejor lo que está pasando en nuestro organismo y en el interior, porque el proceso de aterosclerosis, jóvenes, no se da nada más cuando estamos grandes, se está dando todo el tiempo, desde que empezamos a comer, decimos, se empieza a dar este fenómeno, poco o mucho dependiendo de qué cantidad de lípidos comemos. Y aunque ustedes estén en esta etapa, por ejemplo, que digan, no, difícilmente me va a dar un infarto, está pasando eso en su organismo, de alguna manera un poco más lento, pero si no cuidan su alimentación empieza a pasar. Que cuando ya llegamos a una etapa adulta, pues ya es más evidente, pero esto es una manera de decir que estos cambios que están pasando en nuestro organismo y que está sucediendo y que es para nosotros los que investigamos esto, poder cada vez generar más evidencia de decir en qué momento debería yo medirlos para que con la información yo pueda ayudar a predecir o más bien decirle a los clínicos, a los médicos, que esta persona sí está teniendo problemas porque ya empieza a tener un aumento de estas concentraciones y muy probablemente, porque eso se hace una inferencia de qué está pasando en el caso de los lípidos, si se están depositando o no, de manera indirecta. Y entonces, esto era lo que empezamos a nosotros a decir, bueno, era importante empezar a estudiar y lo que realmente nosotros vemos en el laboratorio, lo que ven ustedes aquí en la figurita, es ese suero que cuando nosotros tomamos muestras, los centrifugamos porque la sangre tiene componentes sólidos y líquidos. Cuando nosotros los centrifugamos, utilizamos este fenómeno de la fuerza centrífuga, separamos y donde medimos los lípidos es en la parte de arriba, el sobrenadante, lo que flota. Y dependiendo de la concentración de lípidos, por ejemplo, los que ustedes ven aquí, es un lípido, nosotros decimos es un suero transparente, translúcido, quiere decir que no hay una mayor concentración de lípidos, pero cuando lo vemos así, sí hay concentración, pero principalmente de colesterol, que es lo que ven ustedes aquí abajito, que es el famoso colesterol malo, pero conforme vamos, por ejemplo, teniendo malos hábitos, nuestro organismo ya no los cataboliza de una manera eficiente, se va depositando esos otros actores que les comentaba, que no es el malo, sino que va apareciendo otros actores que le decimos con la analogía de la película, que es el feo, que van a también contribuir a la formación de esa placa, pero que de repente cuando lo hacemos en ayuno, por ejemplo, lo que vemos ustedes aquí en la partecita de abajo, no lo medimos, porque nada más medimos el malo. Entonces hay otros actores que están por ahí que porque como no lo medimos exactamente en el tiempo donde debería de ser, nos perdemos otra parte de la película, ¿sí? Y entonces la información que se genera pues empieza a quedar corta. Y también, pues conforme va aumentando, lo que ustedes ven aquí, principalmente triglicéridos, va quedando más, nosotros le decimos blancuzco, lechoso, por el exceso de triglicéridos, pues vamos cada vez, el malo empieza a no reflejar realmente lo que está pasando, o más bien no infiriendo lo que podría estar pasando en el interior de nuestro cuerpo. Y eso normalmente no lo medimos. Entonces cada vez me empecé a interesar en esto de poder medir estas fracciones para poder estratificar mejor el riesgo. ¿Y cuál es la explicación? Que normalmente
como medimos el LDL y que se ha relacionado porque está en la placa de aterosclerosis, son más pequeñitos y pueden atravesar, como vimos en las diapositivas anteriores, pueden atravesar la pared de las arterias para irse y empiecen a empezar a depositarse. Pero, sin embargo, existen estas otras fracciones con los que vemos aquí, los remanentes de kilomicrones y las pequeñas partículas de lipoproteínas que también pueden estar haciendo ese efecto, pero que de repente, por la manera en cómo lo medimos y no tener métodos precisos para medir, no lo podemos hacer y no lo podemos informar. Entonces, esta diapositiva, a la parte de abajo, ven ustedes que cada vez pues, el LDL en algunas condiciones ya no empiezan a dar esa información que debería darnos, o el malo ya no empieza a ser tan importante, sino que hay otro actor, que yo le digo el feo, que es el que podría estar dando mayor información, que al principio no era tan importante, hablo de históricamente porque no se medía, pero que ya empieza a dar ya empieza a tener esa importancia en el fenómeno. Pero no existían o no hay muchos métodos para poder medir. Aquí, pues finalmente, aquí lo que quiero mostrarles es esta relación, por ejemplo, en el fenómeno de riesgo cardiovascular o la formación de aterosclerosis, pues están, como ya habíamos visto, el malo, que es el colesterol que lleva a donde se necesita y cuando hay un exceso lo deposita. Imagínense cuando se esté llevando un cargamento y ya no lo reciban más, pues de repente busca un lugar y los deja ahí para que sea utilizado después o para que pues, finalmente los deje. Y hay otro que es el bueno que pues si está pasando por ahí, lo ve, lo recoge y se lo lleva a reutilizarse. Por ejemplo, vemos, por ejemplo, cómo se hace la recolección de basura. Pero también ya empezamos a ver que hay otros actores, por ejemplo que sería el feo, que también da una información. Cuando lo medimos da una información, cuando lo medimos da otra información y finalmente cuando lo medimos también. Cuando estos están aumentados, cuando este está aumentado es malo, pero ahora lo que empezamos a ver es que hay que medir y otro también actor. Y cuando los medimos en conjunto y está muy aumentado, eso es malo. Te da una mayor predisposición a tener o a depositarse en las arterias y que te dé un infarto. Y cuando por su misma función que agarra y las recoge, mientras más elevado, mejor, porque necesitamos tener muchos de estas lipoproteínas para que nos ayude a sacar el exceso, y es cuando está relacionado con el fenómeno de antiaterogénico, o protector. Y haciendo una analogía, como les decía, que cada quien en la película, los tres, porque les comento rápidamente, ojalá que la puedan ver, cuando estaban ellos en la película, empiezan a aparecer primero un actor, después otro actor, y en un momento de la historia de la película se encuentran con un personaje que sabía dónde estaba un tesoro escondido, hablando de monedas de oro, pero desafortunadamente, en la escena se ve que cada uno de ellos le dio cierta información, y entonces no podría uno de manera independiente llegar al tesoro si no tenían que llegar a un acuerdo. Por ahí se desarrolla todo una serie de actividades porque se llevaban al principio, pero pues no lo podrían eliminarse porque si no, entonces no le podría dar información. Y otra cosa interesante que me gustó en esta película, que es por primera vez, ¿sí? En un tipo de estas películas donde los duelos nada más se daban entre dos personas, entre el bueno y el malo. En esta película, por primera vez en la historia, en las películas del viejo oeste, se da un duelo entre tres personas. ¿Por qué? Porque las tres personas estaban involucradas, las tres personas tenían que aportar información para llegar a un objetivo común, y se me hizo interesante hacer una analogía porque también aquí estos tres factores son muy importantes para poder, como estructuras que dan información para poder establecer un riesgo. Y esta es la analogía que les comentaba. Pero bueno, hasta ahí, todo eso era lo que yo estaba haciendo de manera de leer, de cada vez ir buscando más información, es decir, cómo el bueno y el malo sí da información, pero tenemos que buscar cómo medir. Bueno, pues estábamos por ahí del 2003 en un artículo donde pasa que la ciencia, jóvenes, la ciencia es
es un fenómeno que nada más lo hacemos los humanos, pero es una actividad creativa, pero que además la ciencia es tan creativa y a la vez tan cooperativa que la ciencia finalmente construye conocimiento y ese conocimiento no parte de la nada, sino que parte de conocimiento previo. Y lo que ven que pasó hace ratito allá es que cuando nosotros hacemos ciencia, lo que tenemos que hacer es nuestros resultados comunicarlos a una comunidad porque colaboramos de manera internacional. ¿Y cómo colaboramos? Publicando esos resultados. Entonces, en ese entonces yo agarré un artículo que hizo un compañero en Japón en el 2003, yo lo vi por ahí del 2007, y que empecé a ver que él proponía un nuevo método para medir esas lipoproteínas, un método que era más práctico de hacerlo en un laboratorio. Y como les decía, otra característica de la ciencia es que la puedas leer a través de los artículos, pero también que sea reproducible. Y dije, bueno, voy a empezar a probar siguiendo las indicaciones que viene en el artículo para ver si lo puedo reproducir. Y una característica de la ciencia es eso, que se puede hacer reproducible. Y efectivamente, lo que hicimos fue, pues para hacer este tipo de actividades necesitamos financiamiento y entonces en ese entonces, en el 2010, había programa de la universidad para poder hacer investigación, un poco limitado recurso, pero suficiente para poder contestar esta pregunta que en el momento yo quería hacer es, ¿puedo reproducir este fenómeno, de medición para poder investigar más el fenómeno que me estaba interesando de la aterosclerosis? Sí, se buscaba el financiamiento y lo empezamos a hacer. Hasta ahí podríamos decir, generar el conocimiento, no, porque yo nada más estaba tratando de verificar que efectivamente ese método funcionaba en las condiciones del laboratorio donde estaba, que hizo otro colega en Japón en el 2003. Lo que sí hicimos a partir de ese financiamiento es empezar también a capacitar gente para poder empezar a dar sus pasos en este ambiente de la ciencia, y pues es lo que hacemos a través de formar recursos de humanos a través de las tesis que dirigimos. Entonces, como ustedes ven ahí, una alumna se acercó, empezó a decir, le comenté lo que hizo hacer y finalmente verificamos el método. Fue muy reconfortante y que también nos llevó a empezarlos a divulgar, pero finalmente en el 2013 lo que realmente hicimos como generación de conocimiento es que no había o no se había reportado cuál era la variabilidad biológica de la medición. La variabilidad biológica es qué tanto se mide, qué tanto varía estas lipoproteínas en el interior de una persona. No existía ese conocimiento en la literatura internacional y dijimos, pues vamos a hacerlo. Y eso sí fue, pues ese aporte que hicimos, porque no existía, lo hicimos y pudimos establecer por primera vez cómo fluctuaban esas lipoproteínas en un organismo a través del método que logramos verificar. Y pues estuvimos trabajando todo ese tiempo, como les decía, también había que comunicarlo, pues llevamos nuestros trabajos a escenarios para que pueda ser visto por otros colegas y se pueda difundir. Y primero fue el método, esto es lo que les comentaba del artículo que sacamos donde identificamos por primera vez la variabilidad biológica y que nos hizo estar en un listado de páginas muy importantes donde lo utilizan esa información para poderlo establecer en sus laboratorios o también les puede servir para establecer sus criterios de calidad en su laboratorio si quisieran hacer esa medición. Nosotros lo hacemos en la comunidad científica, se da, y el que lo quiera hacer una vez publicado es libre de poder. Y es una de las bellezas de realizar ciencia, porque hay una colaboración internacional no implícita de lo que generamos en el conocimiento. Pero bueno, ahí ya le decía, fue como contarles la historia de cómo empezó a través de preguntas, a través de un escenario, de ver, estar interesados, de leer, de buscar podemos decir, contextos que nos ayuden a contestar estas preguntas que tenemos en la mente, que después se generan hipótesis y que uno los quiere contestar a través de métodos bien establecidos, que es el método científico, reproducibles y ordenados para generar conocimiento. Pues eso
como les comentaba, empezó en el 2010, 2011 hicimos la publicación y empezamos a querer contestar más preguntas, porque así es la ciencia, se trata de contestar preguntas, se trata de observar fenómenos y poderlos explicar para generar ese conocimiento. Entonces, aquí, a partir de ahora, viene la segunda parte de la presentación donde les voy a enseñar todo lo que hemos hecho y hoy hemos avanzado en este tema de riesgo cardiometabólico, cardiovascular y de la parte de la medición de métodos, pero también otras características que vamos a empezar a ver. Finalmente, les había dicho que los lípidos son muy importantes como mediadores del proceso de aterogénesis, pero también ese es uno de los más importantes porque ahí está el colesterol aumentado, se deposita y si yo lo mido puedo establecer el riesgo. Pero hay otros factores que están también relacionados para que se pueda dar este aumento del colesterol malo, que se vaya a depositar esas regiones y que finalmente una persona desarrolle una enfermedad cardiovascular o sufra un infarto. Lo que ustedes ven aquí es una constelación de factores que se entrelazan y que puede ser que a una persona le dé un infarto o no, o a una persona le dé en edades tempranas que otras, incluso que ahorita vamos a ver entre poblaciones. Hay ciertas poblaciones que tienen cierta susceptibilidad y otras no. Entonces, por ejemplo, actividades que yo no me he dedicado a investigar, pero otros compañeros sí, como es la mala alimentación, la inactividad física que ustedes ya conocen que está relacionado, fenómenos de obesidad ya empezamos a hacer, pero nosotros estamos investigando de de manera muy de cerca. Por ejemplo, lo que ven aquí, todo esto que estoy señalando con el cursor, son las concentraciones de lípidos, lipoproteínas, glucosa, presión arterial que hacemos como biométrico para nuestras investigaciones, pero otro fenómeno, más bien, otra característica, un factor que estamos muy interesados en estudiar cada vez más, que es la etnicidad. Esa información genética que tenemos, esa información que está en nuestro ADN, esas 3.000 millones de pares de bases, que pueden ser en un momento dado importante para que una persona que porta cierta información esté relacionado más con cierto tipo de patologías. Y eso es lo que estamos investigando específicamente en nuestra región, en la región de la península de Yucatán, que tiene un componente, ahorita vamos a ver, característico, también relacionados con el género y edad, porque cuando hacemos estos proyectos lo hacemos con personas y recabamos esa información. Para empezar a resaltar la importancia de lo que estamos haciendo a la par de la medición de lípidos, que es la etnicidad, pues les quiero comentar que esto de las enfermedades cardiovasculares pues ha emergido o actualmente es un tema muy importante, porque como les comentábamos, vimos al principio de la presentación, es la principal causa de muerte. Pero quiero decirles, joven, que esto es lo que está emergiendo recientemente, cuando este contexto, este medio ambiente en el que vivimos hace que emerja, ¿sí? Quiere decir que hace que sea importante, pero nos viéndonos muchos miles de años atrás, pues podemos decir, desde la historia de nosotros como especie, como sapiens, siempre hemos estado en contacto con nuestro medio ambiente y siempre, como yo digo que somos una especie altamente eficiente, hablando evolutivamente, pues todo este contacto, por ejemplo, desde el paleolítico, el neolítico principalmente, donde hubieron cambios importantes de nuestro medio ambiente, nuestros genes, nuestra genética, en contacto con factores ambientales, empezaron a interactuar y empezaron cada vez a refinar ese repertorio genético. La parte genética o esa información que nos ayudaba para sobrevivir se conservaba y se pasaba de generación en generación para dos cosas importantes en ese entonces, cuando empezamos a utilizar herramientas como las piedras para cazar, después en Neolítico, cuando empezamos a sembrar, para dos cosas importantes, es no morirnos de hambre, ¿sí? Y otra, poder llegar a una edad para reproducirnos, para pasar esa información genética. Dos procesos importantes, el metabolismo y el proceso de reproducción. Entonces, a través del tiempo, el proceso evolutivo, hemos estado siendo más eficientes en eso, en lograr estas dos actividades, y eso lo hacemos a través de que se han ido seleccionando ciertos
parte de nuestra genética para lograr esto, ¿sí? Que en ese contexto, en ese entonces, nos ayudaba a sobrevivir, por eso decía que empieza a emerger, pero eso lo hemos conservado a través de muchos años y que en un pasado nos servía para sobrevivir. Ahorita en que ha cambiado el contexto, lo que comemos, los hábitos, por ejemplo, de inactividad y todo lo que ustedes están escuchando, ese contexto ya nos ayuda, ya no nos ayuda y es cuando empiezan a salir este tipo de enfermedades. Y si lo vemos desde ese contexto, pues los lípidos, como ya vimos que es muy importante, ¿sí? Cuando hemos cambiado ese contexto, pues ahora está relacionado con las principales causas, la principal causa de muerte, que es la obesidad. Perdón, es la enfermedad cardiovascular. Lo que quiero mostrarles aquí, que en ese periodo de evolutivo, nosotros formamos una genética para poder tener esa característica de poder sobrevivir. Y en ese entonces, en el Paleolítico, Neolítico, se dio un cambio que no fue hacia generar una genética ahorradora. Antes, pues no como ahorita que teníamos una cantidad de alimentos en nuestro refrigerador, en cualquier momento levantamos el teléfono, pedimos comida, no tenemos problema de escasez, pero en ese entonces sí. Entonces, en ese entonces a veces se comía un día y no se comían 4 o 5 días. Estoy hablando del Neolítico, cuando cazabas grandes especies, la comías, se le llamaban atascones, y aguardabas toda esa energía para varios días que seguramente ibas a quedar sin comida. Entonces, en ese entonces se formó una genética que podrías ahorrar. Ese se le llama el genotipo frugal o el genotipo ahorrador, que algunas poblaciones, esa parte genética que se formó ahí, la seguimos conservando. Y ese genotipo está relacionado con fenómenos de que la insulina, que es una hormona, ¿sí?, peptídica, que está relacionada mucho con la capacidad de interiorizar los carbohidratos, en este genotipo, ¿sí?, en este contexto ahorrador, hay una resistencia. Y eso hace que una resistencia que conjunto con estilo de vidas actuales, por ejemplo, dieta altas en grasas, sedentarismo y otras, nos predispone a un fenotipo que conocemos todos nosotros, que es la obesidad, que después evoluciona a una diabetes y finalmente a la enfermedad cardiovascular. Si se dan cuenta de lo que veíamos, las principales causas de muerte en México, en primer lugar estaban estas, ¿sí?, la enfermedad cardiovascular, y en segundo lugar, la diabetes. Entonces podemos empezar a ver que pues, hay una cierta relación y en algunas poblaciones se observa más este fenómeno. Ha habido muchas teorías, hipótesis para poder identificar por qué es la primera causa de muerte, la enfermedad cardiovascular, y en algunas poblaciones los números son más y en otros menos número de gente con esto. Por ejemplo, la mayoría de todas las poblaciones tienen este problema porque fuimos formados igual, con ciertas variaciones, pero por ejemplo, si hablamos de los asiáticos, pues ellos tendrán esa susceptibilidad o este fenotipo, pero como ellos, su estilo de vida, principalmente por lo que comen, utilizan ácidos grasos poliinsaturados o los famosos omega 3, pues eso hace que no se vea tan evidente esta característica, los asiáticos, ¿sí? Y si observamos, por ejemplo, los afroamericanos, que es la gente de color, tienen ciertas variantes en su constitución genética que las predispone, por ejemplo, a tener problemas de que los lípidos que consumen no los pueden oxidar rápidamente o su gasto energético está disminuido y eso hace que también nos predispongan a enfermedad cardiovascular. O, como vamos a ver ahorita, las poblaciones latinas, ¿sí?, las de América, se ha identificado este fenotipo muy fuerte, ¿sí? Nosotros somos una población, hablando del continente americano, relativamente joven, la que estamos actualmente, porque antes de que llegaran los españoles hace 550 años aproximadamente, pues teníamos una constitución genética, nada más del continente americano, pero cuando tuvimos el encuentro, pues empezó a mezclar una genética que traían ellos europea con una genética que tenemos nosotros, los primeros pobladores de América, hace como 15,000 años, un componente amerindio que se empieza a mezclar con un componente europeo y con un pequeño componente africano, más bien los que provinieron o vinieron, por ejemplo, traído como esclavos a México para poder
hacer ciertas funciones. Entonces somos una mezcla de eso. No somos como los asiáticos que son, nada más tienen un componente, o los europeos, sino que aquí tenemos una mezcla de esos tres principales componentes que nos predisponen mucho a esta característica que vemos aquí de obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular. Entonces, eso estábamos muy interesados y dijimos, bueno, en el 2015 vamos a ver, vamos a investigar esa característica que asumíamos que estaba pasando, y en ese entonces lo que hicimos, pues nos fuimos por toda la península, pero investigar a ese componente étnico principal amerindio en nuestra península, que es el componente maya. Entonces nos fuimos a comunidades alejadas de toda la península, recogiendo una cantidad considerable de muestras de estos pacientes, perdón, de estas personas, que fueron aproximadamente 600, y lo que observamos era eso. Por ejemplo, lo que ven ustedes aquí a la izquierda es que la mayoría de la gente que nosotros le tomábamos las medidas antropométricas cuando hacíamos la clasificación, casi en un 80% veíamos que tenían un tipo de obesidad, ¿sí? Y que además, ¿sí? A las personas que no tenían, para poder identificar si la obesidad estaba relacionado, que era, por ejemplo, lo que se daba primero y la alteración de lípidos después, lo que hicimos, analizamos a los que eran delgados, porque había gente que era delgado, y lo que veíamos era que también tenía los niveles de lípidos elevados, específicamente los triglicéridos, que ya hemos hablado de ellos, y este método que ya habíamos empezado a medir de el FEO, que les comentaba, las pequeñas y densas partículas de colesterol LDL. Empezamos a observar también los bajos niveles de HDL, entonces está dando observamos una constelación que es lo que favorece que vemos que en nuestra región hay mucha obesidad, mucha diabetes, y mucha gente se está muriendo de eso, ¿no? Y también, de manera interesante, identificamos, como decía, la ciencia no se construye de cero, una variante, o sea, un cambio en todo nuestro genoma, un cambio en nuestro genoma que colegas en el 2008 lo habían identificado, que solamente se encuentran en el continente americano. Eso habla de ya una particularidad de nuestra genética de los que vivimos en América, que no lo tienen los europeos, los africanos, ni una otra parte, y que además ellos los identificaron con aumento en el índice de masa corporal, obesidad y síndrome metabólico. Lo que hicimos nosotros es investigar ese cambio, y vimos que estaba relacionado con la susceptibilidad a diabetes a través de principalmente tener los niveles bajos de HDL y aumento de triglicéridos, y también otra variante que estaba relacionada mucho con el tejido adiposo. Ahí empezamos a ver este factor, como vi en la diapositiva anterior, de qué tan, o más bien, cuáles eran estas características genéticas o la inmensidad que tenemos en nuestra región que podrían estar aportando para la susceptibilidad. ¿Con qué intención? Sí, para generar conocimiento, pero sí que puede ser un marcador que podríamos utilizar para poder predecir. Por ejemplo, si yo identifico desde edades tempranas que porto esta variante, como ya hay evidencia, ya hay conocimiento de que está relacionado para obesidad y diabetes, principalmente para diabetes, pues yo puedo decir, pues yo lo aporto, entonces tengo que cuidarme más para que no me dé, porque la genética, quiero que quede aquí claro que no es determinante. Portamos cierta información que cuando el medio ambiente no es favorable, se expresa el fenotipo, en este caso obesidad. Pero si yo porto esa información y cuido ese medio ambiente, puede ser que nunca lo desarrollo, porque esa es una interacción de la genética medio ambiente, lo que predispone a las enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, cáncer, por ejemplo. Entonces empezamos a tener mucha evidencia de esto, empezamos a relacionar este perfil de lípidos anómalos, y nos ha llevado a publicar todo lo que ven aquí en la parte de arriba, son por ejemplo las capturas de lo que hemos publicado a través de querer contestar más preguntas de, ahora, si yo hago un índice que ustedes ven aquí, ese es el índice metabólico que nosotros, la pregunta ahí fue, ¿existe una relación entre la resistencia a la insulina y la concentración elevadas de colesterol? Porque no se sabía. Y además, a través de ese índice de la relación del metabolismo de la glucosa, los triglicéridos y el HDL, miren ustedes otra vez el HDL, los triglicéridos y la alteración de la glucosa, a través de hacer este índice, y lo que vimos era que sí, muy probablemente, no muy probablemente, las personas que tienen por arriba de un punto de corte este índice, que se saca de esta manera que ustedes ven aquí,
tienen mayor concentraciones de colesterol y por lo tanto podrían tener mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué hicimos este estudio? Porque normalmente en esas poblaciones, y ahí es donde viene lo que investigas, esas preguntas que tú por naturaleza quieres contestar, que generan conocimiento, le tiene que servir a la gente, porque si no, ¿para qué? Bueno, eso es una de las funciones de los que hacemos ciencia y hacemos conocimiento. Entonces, en las comunidades alejadas, donde no hay mucha infraestructura, donde no se pueden medir, por ejemplo, las concentraciones de insulina y algunas otras eh, lipoproteínas, y a veces no tienen infraestructura de laboratorio para medir, pues dijimos, bueno, vamos a hacer un índice donde midiéndose la glucosa, los triglicéridos y el HDL podría ayudarle al médico para establecer un posible riesgo. Entonces, esa fue la idea de hacer este estudio. También aquí recientemente hicimos, porque estamos también investigando, podemos decir, toda la historia natural de la diabetes en población maya. Entonces empieza, como comentábamos, con obesidad cuando eres niño, después cuando eres joven tienes un síndrome que se ha identificado de alteración del metabolismo, síndrome metabólico, o sea, ya tienes esa obesidad a través del tiempo empieza a generar alteraciones metabólicas que si no te cuidas cuando eres adulto puedes desarrollar diabetes. Entonces nos fuimos a investigar en los niños de aquí de Yucatán en colaboración con colegas, porque digo, esta de la ciencia se hace en colaboración del centro de investigaciones que tenemos en nuestra universidad, para investigar ya no solo la parte genética, sino la epigenética, una rama de la genética que estudia estas no cambios ya de nuestro ADN, sino que modificaciones a nuestro ADN que podrían estar relacionados con una alteración. Y la pregunta aquí que quisiéramos contestar es, ¿existe una relación en unos marcadores, se llaman microRNAs, que podrían estar produciendo alteraciones en nuestro ADN que predisponga a una persona a tener obesidad? Pues lo hicimos y resultó que sí, y además, como les digo que esto se va construyendo, lo hicimos y encontramos una relación con el índice que estábamos proponiendo. Entonces, este estudio lo que nos dio la idea es que no hay un cambio en nuestro ADN, pero sí hay moléculas que modifican este ADN que hace que cambie la expresión de genes, específicamente los genes del metabolismo de lípidos medido por esto. Y entonces empezamos a unir como un rompecabezas y empezamos a ver por qué esta medición de microRNAs nos podría servir como un marcador de riesgo para desarrollar obesidad en niños. Entonces lo que estamos buscando es esos biomarcadores que nos ayuden a predecir. Y también lo que vimos aquí es que estamos haciendo estudios de poder ver cuáles componentes ancestrales. Les comento rápidamente que esto, lo que ven ustedes acá arriba, es todo México y lo que les comentaba, tenemos en nuestro ADN 3 componentes principales. Dependiendo de la zona geográfica, que fue este estudio con un colega, le dio de colaboración en Alemania, que estaba muy interesado, muy exitoso, mexicano, químico también, y se pudo identificar en este estudio más grande que se ha hecho en México es cuáles eran estos componentes, cuál es esa proporción de esos componentes que tenemos la gente que vivimos en México. Y lo que vemos, y ya sabíamos, por ejemplo, ustedes ven a la gente del norte del país, Monterrey y todo, lo vemos que tienen, fenotípicamente son gente alta, de color clara, de tez clara, porque ellos tienen un mayor componente europeo. Y conforme vamos bajando, va aumentando, pero nuestro componente amerindio, por eso somos más bajitos, más morenitos, y un componente africano que pues es muy poco y depende de ciertas regiones, por ejemplo, este componente es mayor cuando se hace y se investiga, por ejemplo, en el Golfo, Veracruz y Guerrero del otro lado, porque ahí es donde tuvieron los principales asentamientos de esclavos, ahí se dio. Pero lo que más pudimos aportar de todas estas publicaciones fue un estudio muy importante porque pudimos identificar cuál podría ser incluso la diferencia de la genética de la gente que vivimos en Mérida y los que viven en el interior del estado. Y de manera sorprendente para mí, que lo hemos mostrado en muchos escenarios, que cuando creemos que no somos diferentes, cada vez que investigamos esto, cada vez vemos que somos más parecidos y que queremos buscar nosotros a veces diferencias. Y lo que ven ustedes aquí, cuando hacemos ese análisis por este sistema del HLA que hacemos, vemos que el componente ancestral amerindio o maya que tiene, por ejemplo, una persona promedio en Mérida, que decimos que en la mayoría de México somos mestizos, tenemos un 82%, pero cuando lo hacemos este mismo componente en la población rural, vemos que tiene el mismo componente. La única diferencia es en qué otro componente tenemos el europeo. Ahí sí, los que vivimos
en Mérida tenemos un mayor componente europeo que los que viven en el interior del estado, y eso es lo que vemos de diferencia fenotípicamente, pero en cuestiones de genética maya tenemos el mismo porcentaje. Es muy interesante, esto nos va a llevar a esta información, no solamente por el dato curioso, sino poder identificar si en ese componente pudieran estar esos marcadores que nos ayuden a predecir enfermedades, como lo hicimos en este sistema que está relacionado con el sistema inmune, portar ciertas variantes o en este sistema de nuestro sistema inmune podría estar relacionado, por ejemplo, que te dé o no, por ejemplo, ahorita el COVID, y que además está relacionado con la diabetes y la obesidad, es lo que vamos a empezar a generar, pero fue un estudio muy importante y muy bonito. También otra de las que estamos nosotros investigando es si el portar cierta genética que les comentaba, muy particular, con lo que vimos anteriormente, eso que escuchaban, que los de yucatecos somos diferentes y por X cosa, pues también en la parte genética, no quiere decir que tenemos ciertas frecuencias de genes diferentes, no somos de otro planeta, pero sí tenemos un mayor componente que otras personas del resto del país. Entonces esto nos hace también investigarlo para susceptibilidad a enfermedades, pero también esa genética esa genética que produce, el ADN tiene información para hacer proteínas y muchas de las proteínas están relacionadas con reacciones químicas, y una de las reacciones muy importantes que tenemos nosotros es poder eliminar tóxicos cuando entran a nuestro organismo o cuando, por ejemplo, tomamos medicamentos que son metabolizados para excretar. Y ustedes habrán escuchado que respondemos de manera diferente a los medicamentos. Cuando se da un tratamiento a una persona reacciona de una manera y cuando se da otra diferente. Lo que queremos es nosotros ver que si esta genética que tenemos diferente también hace esa diferencia en los tratamientos, por ejemplo, hipoglucemia antes, y nos ha llevado a hacer estudios en colaboración en toda Latinoamérica para poder identificar esas particularidades que tenemos para que en un momento dado nuestra población pudiera tener un tipo de tratamiento específico, concentración, tipo de medicamento para evitar reacciones adversas y que pueda ser eficiente en ese tratamiento. También nos ha ayudado un poquito para poder interactuar a nivel internacional y poder establecer, por ejemplo, declaraciones, posturas latinoamericanas para el resto del país, que es muy importante también cuando se tiene evidencia, se genera conocimiento, que es muy importante para poderlo decir a los gobiernos, a las instituciones que hacen política pública para que puedan empezar a tomar cartas en el asunto. Hasta aquí es todo lo que en esta segunda parte yo quería mostrar, y que ha sido, pues sí, en los últimos 8 o 9 años, pero muy intensos de estar trabajando día a día en el laboratorio, día a día con nuestros alumnos, porque finalmente todo este trabajo lo hacemos a través de tesis, por ejemplo, con Alejandra, que estudiamos variantes en este fenómeno de formación de las pequeñas idensas o el FEO, o como nuestro alumno Jonathan, que estamos muy interesados en seguir estudiando el fenómeno de resistencia a la insulina que tenemos, o con nuestra alumna de maestría que también estamos dando un salto a hacer el análisis proteómico. Ese es cómo cambian las proteínas a través de exposición, por ejemplo, una persona que tiene diabetes con especies reactivas, con este ambiente no favorable que tiene y que nos va a llevar a estudiar otro nivel de información que da. Una cosa los genes, otro lo que se transcribe y otro lo que se traduce, que es la proteína, para buscar biomarcadores para ayudar. Y como les comentaba, pues esto no es más que un trabajo de mucho tiempo donde nuestros alumnos se meten muchas horas en el laboratorio y que nosotros, junto con nosotros, empezamos a poder darle forma y poderlo comunicar. Como ustedes ven aquí, ese es el equipo en el que a través del tiempo les hice nada más dar los créditos a estos alumnos, porque en este tema, pero también tenemos muchos otros alumnos que están trabajando con colegas en colaboración para poder generar ese conocimiento que finalmente pueda aportar a la sociedad en la resolución de los principales problemas que tenemos, que en el caso que yo investigo, las principales causas de muerte en el mundo, en México y en Yucatán. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio. Muchas gracias. Gracias por compartirnos su experiencia, sus importantes investigaciones. Y bueno, tenemos una sección de preguntas y respuestas.
No sé si hay preguntas por parte de los alumnos. Por mi parte no hay preguntas. Creo que también me pasé un poquito. Ninguna pregunta. Estuvo interesante. Tampoco por mi parte. Ninguna. Estuvo padre, estuvo Ninguna interesante. pregunta. Ninguna De mi pregunta. parte tampoco. Muy Ninguna interesante la pregunta. analogía que nos hizo. Bien, bueno, Yo quisiera hacer una pregunta. adelante. No, quizá un poquito fuera del tema, pero creo que sí considerándose dentro de los parámetros. Usted mencionó sobre la resistencia a la insulina. ¿Considera que en algún futuro para los diabéticos pueda ser factible una vida un poco más larga que la que ya está actualmente? Una excelente pregunta. ¿Cómo te llamas, perdón? Soy Estela, mucho gusto. Mucho gusto, Estela. Una pregunta muy interesante, muy buena. Mira, lo que estamos haciendo nosotros precisamente es eso. O sea, uno, tratar por un lado de hacer investigaciones, nosotros decimos básicas, para poder identificar aquellos factores que pueden estar relacionados o que son muy importantes para que se dé el escenario que te lleve a desarrollar esta patología. Pero ese es un camino largo, ese es un camino que se construye, que después en un futuro podría tener, por ejemplo, una aplicabilidad, que tú puedas ir a hacerte un análisis, que tú tengas esto y que si no resolverte el problema, pero sí evitar que lo tengas desde temprana edad. O sea, yo tengo este marcador genético, yo tengo este microRNA, me lo investigo y desde muy joven yo puedo decir, híjole, tengo todas las condiciones internas para poder desarrollar, entonces tengo que cuidarme para que yo no llegue ahí. Ese es por un lado lo que hacemos con ese tipo de investigación. Y por otro lado, a través de la farmacogenética, como vieron en el último estudio, lo que hacemos es que las personas que ya tienen la enfermedad puedan tener tratamientos individualizados que le puedan ayudar a mejorar las concentraciones, más bien a controlar los niveles de carbohidratos y de lípidos para que una vez bajando estos niveles la gente pueda tener una mejor calidad de vida, que es lo que podemos decir que cuando se investiga el genoma, la aplicación, podríamos decir, más práctica que podemos ver ahora es en esta individualización del tratamiento que pueda ir a ser más específico para controlar, en este caso, niveles de carbohidratos. Y si logras ese control de las concentraciones de glucosa, por ejemplo, como tenemos un organismo bien coordinado en cuanto a rutas metabólicas, de la manera indirecta también controlarías, por ejemplo, la resistencia a la insulina o la hiperinsulinemia que se da y el riesgo cardiovascular que les da. Entonces, eso es lo que hacemos. Ahora, lo que ustedes vieron cuando puse la diapositiva, esto es lo que hacemos nosotros, pero como la ciencia, jóvenes, es cuando uno decide, obtiene preguntas, quiere y observa un fenómeno y lo quiere contestar, pero a veces para poder contestarlo tenemos que delimitarlo. Entonces el fenómeno lo empezamos a ver pequeñito y empezamos a hacer pequeñas aportaciones. Hay otra parte que es muy importante en este tema, que son los determinantes sociales. Y ahorita, afortunadamente, en un grupo interdisciplinario de la UADY, estamos por primera vez, somos 8 o 9 investigadores que nos estamos reuniendo para empezar a proponer nuevos abordajes para poder apoyar a la gente que vive con diabetes en esas comunidades. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, pero es interesante la pregunta que tú haces de que si con esto, sí, eso es lo que pretendemos y estamos haciendo ahora sí que a marchas forzadas y logrando cada vez reunir con más colegas, colaborando para poder dar mejores respuestas a estas problemáticas.
Muchas gracias, maestro. Fue muy impresionante. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por mi parte, nada, maestra. Ninguna pregunta, maestra, gracias. Bien. Maestro Renato, ¿nos ayudas proyectando, por favor? Voy a volver a intentarlo. Ahí va. Sí. Ya se debe ver. Correcto, muchas gracias. Bien, a nombre de la Escuela Preparatoria 1 y a nombre de la directora, la licenciada en Derecho, Ligia Herrera Correa, pues le damos las gracias al doctor en Ciencias Julio César Lara Riegos por haber impartido la conferencia virtual Aterosclerosis, una historia de colesterol contada por el bueno, el malo y el feo, dentro del marco de la Feria de Ciencias de formato virtual, el día de hoy, viernes 28 de mayo de 2021. Al calce, la firma de la directora de nuestra escuela, la licenciada Ligia Herrera Correa, Mérida, Yucatán, pues mayo del 2021. Agradecemos enormemente la presencia del doctor Julio y también pues el apoyo que ustedes alumnos nos están brindando. Gracias, maestro Renato. Pues en conjunto les damos el agradecimiento a nuestro conferencista. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues un aplauso para el conferencista. Le recordamos a los chicos que se deben volver a registrar en el chat ya para terminar la videoconferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Química, Dani, maestra.